Si tú le dejas. Vida de Santa Maravillas de Jesús, Carmelita Descalza. Capítulo 8. Galería de retratos. Dios puso en el camino de la Madre Maravillas de Jesús muchas almas grandes y generosas que con su talento y virtud la ayudaron y alentaron en cuantas obras emprendió para su mayor gloria. Solo las almas grandes saben descubrir la mano providencial de Dios en cuanto les rodea. Solo ellas saben ver, a través de las personas, la sabiduría divina que las pone en su camino, a su paso, bien para su santificación, bien para realizar la misión que Él les ha encomendado en la sociedad. No somos seres aislados, y si la Madre Maravillas, contando solo con las excepcionales cualidades que el Señor le había dado, hubiera querido realizar por sí sola las empresas que llevó a cabo, no lo hubiera conseguido, porque no son esos los designios de Dios sobre los hombres. Con su mirada limpia y apoyada en su profunda humildad, fue descubriendo en esta o aquella persona la mano de Dios y se valió de su ayuda o de su consejo para que llegase a ser realidad aquello que Él quería de ella. Seglares y religiosos, muchas de sus hijas, fueron esas personas providenciales que Dios puso a su lado para la misión que le encomendaba. Va a empezar su obra y conviene hacer un alto en el camino para dar a conocer a grandes rasgos a algunas de las personas que intervinieron en esta su primera fundación del Cerro de los Ángeles. Apenas damos los primeros pasos en esta galería, nos encontramos con don Leopoldo e Hijo Garay, obispo de Madrid Alcalá, y por tanto superior inmediato de la Hermana Maravillas de Jesús en el momento en que nos encontramos. Su palabra, elocuente y fervorosa, llegaba al fondo de los corazones y los conmovía profundamente. Se caracterizaba por la bondad y delicadeza que le hacía ganarse la confianza, veneración y simpatía de cuantos le trataban. Su espíritu de comprensión y de caridad llevaba insensiblemente las almas a Dios. Su profundo amor a España y a la diócesis le hicieron vivir los sacrificios más heroicos en los difíciles tiempos de su pontificado. A tono con sus virtudes y su gran corazón estaba su privilegiada inteligencia. Poseía los títulos académicos de doctor en filosofía, en sagrada teología y derecho canónico. Era académico de número de la Real Academia Española, de la Real Academia de Ciencias Políticas y Morales, de la Pontificia Academia Romana de Santo Tomás de Aquino, de la de Buenas Letras de Sevilla, presidente del Patronato Raimundo Lulio, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y prelado asistente al solio pontificio. El 21 de junio de 1946, el Papa Pío XII le nombraba Patriarca de las Indias Occidentales. El insigne profesor de filosofía García Morente, cuando la mano del dolor le hizo volverse a Dios, no dudó en diferir un año entero su confesión general con tal de hacerla con don Leopoldo. Este era el hombre de quien Dios se iba a servir para cambiar el rumbo de la vida de la Hermana Maravillas de Jesús. Nombrado obispo de Madrid Alcalá el 26 de junio de 1923, apenas llevaba 6 meses rigiendo su grey cuando le hablaron por primera vez de una joven carmelita
a quien Dios se había inspirado la idea de fundar un Carmelo en el Cerro de los Ángeles, sin ocultarle las dificultades y problemas que ya empezaban a presentarse. Si él se hubiera dejado guiar por criterios de prudencia humana, la humilde monja de El Escorial habría alcanzado probablemente el mismo grado de santidad, pero la Santa Iglesia, la Orden del Carmen y la Diócesis de Madrid-Alcalá se verían ahora privados de la gloria que le ha dado a Dios la obra de la Madre Maravillas. Contrasta con el retrato de este insigne prelado la humilde figura del carmelita que se llamó Fray Epifanio del Santísimo Sacramento. Nació en uno de esos hogares navarros donde el amor de Dios es tan indispensable como el aire que se respira. Ya desde niño se adivinaban en él las virtudes que luego le harían ser apreciado y querido de todos, principalmente la nobleza de carácter y una bondad sin límites, llena de franca alegría. Los legos capuchinos que ejercían la postulación por aquellos contornos encontraban siempre hospitalidad en el hogar de los Echevarría. Todos salían prendados de aquel muchachico que no se separaba de ellos durante las horas que allí pasaban y que sentado a sus pies escuchaba embelesado las vidas de santos con que se tejieron las florecillas de San Francisco. Decididamente eso era lo que él quería. ¿No podrían llevarle con ellos? No deseaban otra cosa aquellos buenos frailes, y así se lo prometieron. Pero tendría que saber que la vida de los franciscanos era muy dura, y sólo se podría llevar con la alegría con que ellos la llevaban si se tenía mucho amor de Dios. Pues él también quería amar mucho a Dios, y para probarlo y hacer méritos para conseguir lo que tanto deseaba, se dedicó a ayudar a su padre en las faenas del campo con un coraje poco corriente a sus años. Sin duda, la Santísima Virgen, a la que amaba tiernamente, le había escogido ya para su orden, pues cuando andaba soñando con la vuelta de los franciscanos, acertó a pasar por allí un padre carmelita, amigo de la familia, y, prendado de las buenas cualidades del muchacho, le facilitó la entrada en el colegio de Medina del Campo. Cursó con brillantez sus estudios y se aplicó con generosidad a la práctica de las virtudes, con lo que se hizo estimar y querer de todos. Ocupado por los superiores en altos cargos de la descalcez, no solo no presumió jamás de ello, sino que añorando la suerte de los hermanos legos, gozaba barriendo la iglesia del convento de donde era prior, o preparando en la cocina la comida para sus frailes. No le arredraban las más difíciles empresas, y con ánimo grande y generoso se lanzó a la fundación de los padres carmelitas en Madrid, edificando el convento e iglesia de la Plaza de España, soportando con alegría los muchos sinsabores y amarguras que tuvo que sufrir para llevarla a cabo. Pronto se hizo popular en Madrid, por donde pasó haciendo el bien y derrochando caridad y bondad, pues jamás negaba un favor que le pidiesen, aunque tuviera que sacrificar para ello su interés y comodidad. El año 1936 fue detenido por patrullas incontroladas que le asesinaron después de hacerle sufrir toda serie de penalidades. «Qué corazón tan grande tenía el padre Epifanio», dirían después cuantos le conocieron. Jamás supo lo que era envidia ni emulación. Admiraba sinceramente las virtudes de los demás y secundaba siempre toda obra buena y toda empresa donde viera brillar
un rayo de gloria de Dios. Dios quiso en su inescrutable providencia que fuese un hijo de Bullas, aquel rincón de la tierra murciana que la Madre Maravillas llamaba mi pueblo, el destinado a colaborar con ella en la fundación del Carmelo del Cerro de los Ángeles. Era don Antonio García, en el año 1923, vicario general de la diócesis de Madrid-Alcalá. Dejemos de lado las excepcionales cualidades intelectuales de las que hablan por sí su condición de alumno del Colegio Español en Roma y los altos cargos eclesiásticos a que fue elevado, y vamos más bien a fijarnos en los rasgos que nos lo presentan como hombre espiritual. Su íntima amistad con el padre Alfonso Torres bastaría para definirle, como en realidad fue, un alma de oración. Quería mucho y conocía bien a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz, y como consecuencia a sus hijas. Superior durante casi toda su vida, la suavidad y el amor fueron las dos armas de que se servía para exigir a los demás lo que él ya practicaba. De sus sacerdotes siempre hablaba bien y hacía resaltar sus virtudes en todo momento. Se interesaba por todas las monjas y las ayudaba cuanto podía, pero sus predilecciones fueron siempre hacia las almas contemplativas. La suya lo era, y su vida de unión con Dios se traslucía a veces al exterior. El rasgo más destacado de su espiritualidad fue su devoción al corazón de Jesucristo Rey. Nada dará una idea más acabada de ello que esta carta escrita al Carmelo del Cerro de los Ángeles el año 1926, pocos días después de esta fiesta, en la que las carmelitas se instalaron al fin en su nuevo convento. La lamparita encendida desde mayo de 24 ya está puesta y arde ante el corazón santísimo de Jesucristo. Él no permita que se apague ni que se amortigüe, ni permita que arda con fosforescencias humanas. Él derrame su bendición sobre ustedes, gotitas de aceite, para que la lamparita arda siempre, con una llama muy pura, que no parezca nada más que la llamita de una pobre lámpara, y sea la llamarada inmensa de un volcán de amor, humilde, sacrificado, silencioso, al corazón ardentísimo de nuestro Rey. No olviden ustedes, ahora y siempre, que todas han de ser gotitas de aceite para esa lamparita. La que no sienta cifradas todas sus ansias en ser eso, y nada más que eso, no sirve para el Carmelo del Cerro de los Ángeles. Detengámonos ahora ante la figura del insigne escritor y prepósito general de la Orden del Carmen Descalzo, Fray Silverio de Santa Teresa. En un pueblecito de la provincia de Burgos, vio la luz por primera vez el 8 de marzo de 1878. Su madre, una sencilla labradora, vio desfilar a 7 de sus hijos hacia la Orden de la Virgen. Julián, que era el mayor de los hermanos, quería ser carmelita. A los 8 años subía al púlpito de su parroquia y, puesto de puntillas, dirigía el rezo del rosario. A los 13 fue con su padre a Begoña, al convento de los carmelitas, donde un tío suyo iba a cantar misa. Se hospedó en el convento y todo le entusiasmó. La biblioteca conventual fue lo que más le llamó la atención. ¡Cuántos libros! Y tan gordos. ¿Quién los leería? Se lo preguntó a su tío, que le respondió sin vacilar: el padre prior. Julián miraba desde entonces al prior con gran admiración.
Salió con pena de aquella santa casa y volvió al pueblo dejándose allí el corazón. Santa Teresa, a la que amaba desde niño, le había prendido en sus redes. Tenía 14 años cuando un sacerdote pariente de la familia propuso al muchacho su ingreso en el seminario de Burgos y se lo dio todo hecho. Era un primer paso para darse a Dios y Julián aceptó. Pero apenas cumplió los 17, dio un último adiós a su aldea, a su madre y a sus campos castellanos y partió para el seminario que los carmelitas tenían en Larrea. De su toma de hábito escribiría años más tarde: cuando se tiene vocación, ya se sabe lo feliz que uno se siente al verse vestido con el hábito de la Santísima Virgen. La austeridad y religiosidad de aquel convento, donde se vivían las costumbres santas que implantó San Juan de la Cruz en los noviciados de Mansera y de Pastrana, y la formación basada en la rigurosa ascética del mismo santo, llenaban su alma de inmensa felicidad. Toda su infancia y juventud están como impregnadas de pureza. Estudioso, humilde, austero y mortificado, con una humildad de corazón que se traslucía en su exterior, su modestia no lograba ocultar del todo sus altos valores intelectuales. En su porte exterior se hermanaban la dignidad religiosa y la sencillez evangélica, y trataba con la misma afabilidad a los pobres y humildes que a los grandes de la tierra. Fue nombrado historiador general de la Orden y consagró la mayor parte de su vida al estudio de la vida y obras de su Santa Madre Teresa, de la que supo comprender no solo su obra de fundadora, sino la íntima entraña de su espíritu. Por eso amaba a sus hijas y gozaba visitando sus palomarcicos. Era un deleite oírle hablar de su Santa Madre Teresa de Jesús. Después de pasar con él unas horas, parecía que la había acompañado en sus desvencijados carros por las llanuras de Castilla o de La Mancha, o por los desfiladeros de Despeñaperros, o que había pasado con ella las horas de la siesta en una de aquellas florestas en las que se quedaba arrobada. El padre Silverio conoció a la Madre Maravillas cuando ésta no había ingresado aún en el Carmelo, con ocasión de una visita a Ávila, y quedó cautivado por su talento y discreción. No había para él mayor placer que encontrar en una carmelita la huella de su Santa Madre. Sin duda por eso, cuando su hermana le preguntó en qué Carmelo debía entrar, le respondió: me gustaría que fueses a El Escorial, porque está allí Maravillas. Todo lo que contribuyera a propagar y engrandecer su amada reforma encontraba en él una entusiasta acogida. Este carmelita, a quien honraron con su aprecio y benevolencia varios sumos pontífices, reyes, cardenales y obispos, condecorado con la cruz de Alfonso X el Sabio, veneró a la Madre Maravillas de Jesús y escribió de ella que era uno de los más altos valores de la orden y que el conventico fundado por ella en Duruelo era para él la mejor basílica del mundo. Murió en La Brecha, siendo general de la orden, haciendo la visita canónica en los Carmelos de Centroamérica. Sus últimas palabras fueron: Virgen Santísima, Madre mía del Carmen, ayudadme. Pasando adelante en nuestra galería de retratos, nos encontramos con un personaje muy distinto. Viste el blanco hábito de los religiosos de los Sagrados Corazones. Es el padre Mateo Crowley,
el incansable apóstol de la devoción al Sagrado Corazón. Orando un día en la Basílica de Paray-le-Monial, tuvo la inspiración de consagrar su vida a la obra de la entronización del corazón de Jesús en los hogares y de su reinado social en el mundo entero. Hijo fiel de la Iglesia, fue desde allí a Roma y, postrado a los pies del Vicario de Cristo, le expuso su proyecto y le preguntó si le permitía ejecutarlo. El Santo Pontífice Pío X le contestó que no. La expresión de su rostro no parecía estar a tono con la negativa. Después de unos instantes, alzó el Santo Padre al humilde religioso, que continuaba de rodillas ante él, y estrechándole en sus brazos, exclamó: «No te lo permito, hijo mío, te lo mando». Empezó desde entonces este infatigable apóstol a recorrer el mundo entero. Gustó, como todo apóstol, el cáliz de las grandes amarguras y tuvo también momentos de íntimos consuelos. España entera, y especialmente Madrid, fue durante algún tiempo escenario de su apostolado. En medio de su incesante actividad, sentía con fuerza esa llamada interior hacia la soledad y el silencio, una gran nostalgia de recogimiento y oración. Varias veces intentó realizar estos deseos y hasta llegó a solicitar su ingreso en la trapa, pero siempre fue detenido por aquellos que tenían el derecho y el deber de dirigirle. Y un día, cuando menos lo esperaba, Dios vino a cumplir sus deseos. Una enfermedad penosa e incurable dio con él en un hospital. Todo cuanto soñó encontrar en la trapa, lo encontró en su lecho de enfermo: silencio, soledad, penitencia y apostolado. «Soy feliz», escribirá, «porque en este silencio habla mi alma con Jesús. Se ha hecho el vacío a mi alrededor. Era inevitable». La soledad de un enfermo es mucho más dura, mucho menos acogedora que la de un Carmelo o de una trapa. El padre Mateo, que un tiempo suspiraba por encontrarse un instante solo, ve ahora pasar el día tras hora sin que nadie ponga los pies en su habitación. Sin embargo, escribe, bendita soledad, nunca se está tan bien como en la soledad con Dios solo. Finalmente, el Padre tendrá que ofrecer a Dios los dolores y sufrimientos de su enfermedad, la impotencia, el cansancio, el agotamiento. El sufrimiento físico es un elemento indispensable para la santidad. El monje lo busca y lo abraza con alegría. No hay verdadera oración ni contemplación sin gran mortificación y penitencia. Esta enfermedad solo Jesús me la impone y no puedo hacer otra cosa que besar su mano. Ahora predica el Padre desde lo alto de la cruz una sabiduría divina que es locura para nosotros, pero al mismo tiempo es una realidad y un consuelo para los impotentes, los que se creen inútiles, los que están clavados en el lecho del dolor y sienten su corazón arder en inmensos deseos de glorificar al Señor y ganarle almas. El padre Mateo Crowley, que escogió como lema de su vida las palabras de Santa Margarita, que yo le ame con locura y que le haga amar más y más, no cree que ha acabado su apostolado. Al contrario, cree que ahora es cuando empieza a ser verdaderamente eficaz. Y poco tiempo antes de su muerte, escribe que si tuviera que elegir, más bien que volver a su antiguo apostolado, preferiría este de su lecho de enfermo en el hospital.
¿Haría falta el pincel de un Rivera o de un Zurbarán para hacer la descripción del Padre Juan Tomás del Sacratísimo Corazón de María? Alto, recio, apenas encorvado por el peso de sus 60 años, que denunciaban, sin embargo, su rostro demacrado y sus blancos cabellos, parecía la imagen de la penitencia y del ascetismo. Nacido en Basauri, Vizcaya, el 21 de diciembre de 1864, llevaba en la sangre las grandes cualidades propias de su tierra y la fe tan arraigada en aquellos hogares vizcaínos. Niño aún, sentía ansias de santidad y anhelos misioneros que cuajaron en una vocación sacerdotal. Para seguirla, dejó pronto el caserío paterno e ingresó en el seminario, donde cursó con brillantez sus estudios. El día que cumplió 25 años se ordenó sacerdote y ocupó durante algún tiempo los cargos pastorales que su prelado le designó. En uno de ellos, la capellanía de las Carmelitas de Begoña, le esperaba la providencia divina para cambiar el rumbo de su vida. Sin duda las monjas, impresionadas por el talento y fervor del joven sacerdote, clamaron a Dios con la oración de su madre fundadora: Señor, bueno es este para nuestro amigo. La gracia hizo su obra y las monjas se quedaron con gusto sin su capellán, que ingresó en el noviciado de Larrea y profesó en la Orden del Carmen en junio de 1906. Murió en Pamplona el 27 de mayo de 1939. Enérgico y firme, de salud robusta, entró de lleno por los caminos de la ascética carmelitana y guiaba por ellos a las almas que se entregaban a su dirección. Predicaba con frecuencia sobre los grandes temas fundamentales de la vida cristiana: principio y fundamento, pecados, verdades eternas, y especialmente en los ejercicios espirituales, de los que dio innumerables tandas. La menor transgresión de la ley de Dios le llenaba de dolor. Era también un místico que ocultaba bajo ese exterior severo un corazón lleno de caridad y de amor de Dios que irradiaban sus palabras, hasta las más sencillas. La espiritualidad del Padre Juan Tomás, que predicó varias veces los ejercicios a las Carmelitas del Escorial, influyó mucho en los primeros años de la vida religiosa de la Madre Maravillas, que hizo con él varias confesiones generales y no se recataba de decir que era un santo. El Padre, a su vez, con esa vanidad, la única clase de vanidad que pueden tener las almas santas y que tuvieron también otros religiosos insignes, se gloriaba de haberla tratado espiritualmente. En cierta ocasión, una joven que iba a entrar en uno de los conventos de la Madre fue de parte de ella a visitarle. Cuando le dijo quién la enviaba, el Padre exclamó: «¡La Madre Maravillas! Yo tengo la llave de su conciencia». El último retrato de esta galería es el del Padre Alfonso Torres, jesuita. Solo brevemente, pues hemos de volver a encontrarle muchas veces en el transcurso de esta historia. Nacido en Surgena, Almería, el 27 de agosto de 1879, unía a la simpatía y viveza de los chiquillos andaluces una inteligencia profundísima y un alma angelical, en la que la semilla de la vocación religiosa caería como en tierra buena y daría más tarde el 100%. Tendría unos 12 años cuando un revés de fortuna planteó en la familia graves dificultades y su madre hubo de enfrentarse con la triste realidad.
Alfonso no podía proseguir sus estudios. Un sacerdote de la parroquia que había empezado a enseñarle el latín, continuó algún tiempo ocupándose de él, y así el niño no se había percatado del todo de lo que sucedía. Un día en que después de ayudar a misa trasteaba por la sacristía, como suelen hacer todos los monaguillos, sorprendió una conversación sobre su insignificante persona. Alguien preguntó quién era, y él pudo bien oír la respuesta: es uno de los niños que preparo para el seminario, pero ya no puedo seguir ocupándome de él. Es una pena, pero es inútil. En su casa no pueden costearle los estudios. Un rayo caído del cielo no habría causado más impresión al muchacho. Su reacción fue instantánea. Corrió a la iglesia, se arrodilló ante el sagrario y, llorando amargamente, confió su pena al único que podía comprenderla. No sabemos cuánto tiempo llevaría así cuando acertó a pasar por allí un sacerdote. La pregunta surgió espontánea: ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? El niño alzó su rostro bañado en lágrimas y explicó su pena. No podía ser sacerdote. ¿Qué vería su interlocutor en su mirada? El caso es que, después de unas palabras de aliento, le dejó y se fue en busca del párroco. Si el niño era bueno y listo, como parecía, era realmente una pena que no pudiera seguir estudiando. El gasto, después de todo, no era tanto. Él buscaría personas que le ayudasen a pagar al menos los primeros años. Alfonso marchó al seminario, cursó con éxito sus estudios en España y en Roma, y a los 25 años ganaba por oposición la plaza de magistral de la Catedral de Cádiz. Un porvenir brillante le esperaba, pero un buen día lo tiró todo por la borda, y haciendo añicos su corazón, que le pedía ser el amparo moral y material de su madre, entró en la compañía de Jesús. Fundó la Congregación de Caballeros del Pilar, extendida después a toda España. Promovió peregrinaciones de reparación al corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles. También fundó la Obra de Oración y Penitencia. Cooperó a la fundación de conventos de religiosas en misiones, Kottayam, India, Borneo y Japón, entre otras. Además de la fundación del Cerro de los Ángeles, en la que tanta parte tomó, fue consejero insustituible en las de Bactuecas, Mansera y Duruelo. Dio ejercicios de San Ignacio a toda clase de personas, así en España como en Italia y en Lourdes, con frutos manifiestos de reforma de vida y de vocaciones religiosas. Varios años también a las Carmelitas Descalzas. Fue un gran predicador, pero nunca pretendió más aplauso que el de las complacencias de Dios en lo íntimo de su conciencia. Forjó su propia espiritualidad de orador sagrado, como él lo concebía, en el yunque de una predicación que él definiría más tarde en Granada como el heroísmo del predicador. En sus lecciones sacras dejó para siempre, además, las experiencias que los años habían ofrecido a su espíritu en consonancia con aquella actitud que había injertado en su vida: manifestar las inconmensurables riquezas del amor de Cristo y abrir su corazón a todas las dolencias y miserias de los hombres. Fue sobre todo un excepcional director de espíritus, director de la Madre Maravillas desde la fundación del cerro. Influyó mucho en su espíritu, a la vez que se compenetraba con aquella alma que tan alto y seguro marchaba por los caminos de Dios. La República, 1931,
le sorprendió siendo superior de la Casa Profesa de Madrid. Después de 5 años de destierro en Italia y vuelto a su provincia de Andalucía, fue superior de Sevilla. Su vida se precipitaba camino del término que tantas veces, identificado con su gran modelo, San Pablo, había deseado: desatarse y estar con Cristo. El Señor le hizo gustar ingratitudes y abandonos, preparando la completa desnudez del corazón. Al mismo tiempo, la delicadeza de su sensibilidad recogía las notas desconcertantes del momento. Me asfixio, repetía en sus últimas jornadas. No puedo vivir en este mundo, necesito aires más puros. Y el 29 de septiembre de 1946, desde la Casa Teologado de Cartuja, en Granada, pasaba a abismarse para siempre en la luz eterna de Dios. Muchas más cosas se pudieran decir de estas personas que Dios puso en el camino de la Madre Maravillas, hilos que fueron entretejiendo la trama de su vida, y de otros muchos que no se nombran en esta historia. Cada uno de ellos merecería una biografía completa.